Está por empezar tu programa Sensor UABC. El día de hoy tenemos como tema lo que se vivió en la Semana Mundial del Espacio, en Unidad Valle de las Palmas. Descubre las opiniones de los próximos cimarrones que estuvieron de visita en UABC Campus Tijuana. Traemos para ti nuestra nueva sección Soy Cimarrón, donde descubriremos los talentos que esconden los estudiantes de UABC y todo aquello que los rodea fuera de su contexto escolar. Esto es Sensor UABC. Comenzamos. Sean bienvenidos a su programa Sensor UABC sexta temporada. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Daniel, porque el día de hoy tenemos temas muy interesantes en cada una de las secciones que traemos para ustedes. Además, hablaremos sobre las diferentes actividades que se realizaron en la Semana Mundial del Espacio, donde UABC Valle de las Palmas fue sede a nivel estado de este gran evento. Me parece perfecto, Daniel. Así que, ¿qué te parece si iniciamos ya con este tercer episodio de Sensor UABC? Bueno, la Expo Profesiones es un evento que nosotros realizamos cada semestre con el afán de convocar a miles de alumnos que están aspirando a entrar a la UABC para brindarles información sobre los planes de estudio de las escuelas, y ahí los alumnos pueden aprovechar para resolver cualquier duda que puedan tener sobre las carreras. De Cobach, el Florida. Del Cebetis 237. Cobach, Rosarito. Del Cobach Rubén Vizcaíno. Vengo del Cobach La Mesa. La carrera de Derecho porque, pues como no todas las personas conocen las leyes, yo quiero apoyarlas. Psicología, y porque se me hace interesante el estudio de la mente humana y la interacción con las personas. Relaciones internacionales porque a mí me gusta mucho lo que es la política en exteriores, todo lo que se difiere a lo que es el comercio en otros países, se podría decir. Licenciatura en Arquitectura porque me gusta mucho el dibujo. Medicina principalmente porque ayudaría a la gente. Por su prestigio. Porque me han comentado que es una de las mejores universidades. Es una de las universidades donde está la carrera. Porque para mí es la mejor escuela que hay aquí en Tijuana. Bueno, porque me han dicho mucho que esta es una de las universidades más prestigiosas del país. Se me hace muy bonito, muy bien cuidado, hasta grande porque me perdí, pero está muy bien, me encanta que sea tan extenso y poder conocer muchas personas aquí. Que está muy amplio. ¡Sensor UABC! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Martínez y el día de hoy en De Visita nos encontramos en Plaza del Zapato, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos cimarrones mientras llevaban a cabo su labor como auxiliares en el evento de cómics y videojuegos Expo Bitland Turbo. Acompáñenos a este breve recorrido. Soy Cristian Ruiz de la licenciatura de Informática de UABC. Mi nombre es Edgar Cota y vengo de la carrera de licenciado en Contaduría en UABC. Mi función dentro del evento es colocar un stand de Just Dance, en el cual todos los chicos pueden llegar a bailar los éxitos radiales que están actualmente en la industria. Principalmente nosotros nos enfocamos en registrar todas las ganancias que tiene el juego. También nos encargamos de registrar el tránsito de las personas, ya sea por ganancias o por visitas, y
también pues principalmente el rendimiento que nos deja. La informática es como un campo muy extenso. Esta forma de relacionarla es referente a la multimedia, a la publicidad en la cual yo puedo hacer para que la gente se entere dónde vamos a estar, en qué eventos o qué eventos vamos a tener próximamente con el juego. Me gusta sinceramente el ambiente es muy bueno, la gente es muy amable y la verdad es un momento para distraerse. Todo lo que ofrecen, tanto videojuegos, exposiciones, invitados y mucha gente, o sea, son unos eventos muy amigables. Yo les diría que es muy bueno que vengan, es un ambiente muy familiar, muy seguro. La verdad se van a divertir, se van a desestresar, creo que es algo muy bueno para todos. Los participantes pudieron disfrutar de diferentes actividades, tales como la venta de cómics, figuras de acción, videojuegos, comida, presentaciones y muchos concursos. Mi nombre es Arturo Camarillo, me dicen Lee y soy uno de los dos dueños de Bitland. Bueno, yo soy estudiante de psicología aquí en UABC, aún no me titulo, estoy en vías de. El objetivo de estos eventos, en particular pues es el aniversario de la tienda Bitland. Sin embargo, quisimos fomentar lo que es la cultura del anime, de los videojuegos y fomentar las buenas costumbres, como alejar a los jóvenes del alcohol, de las drogas, del graffiti y del vandalismo. Somos Bitland y estás viendo Sensor UABC. La unidad UABC Valle de las Palmas es el único que cuenta con la carrera en Ingeniería Aeroespacial, donde los estudiantes participaron en los diferentes eventos de lo que fue la Semana Mundial del Espacio. Mi nombre es el ingeniero Francisco Cíntora, soy docente de la carrera de Ingeniería Aeroespacial aquí en CITEC Valle de las Palmas. Ok, nos encontramos aquí en CITEC en un evento donde estamos invitando a todos los muchachos desde preparatorias para que realicen planeadores y nos demuestren su capacidad creativa en eventos aeroespaciales. Presentaron proyectos realizados por ellos mismos, donde narraron sus experiencias e ideas innovadoras. Hicieron varios planeadores de diferentes materiales, desde materiales muy ligeros como el foam, el unicel, papel, plástico, etc. La idea es que ellos crearan un modelo propio para que lo pudieran desarrollar aquí. Bueno, mi nombre es Antonio Gómez Roa, actualmente estoy coordinando la carrera de Ingeniería Aeroespacial y estuve como organizador junto a otro coordinador más sobre el evento de la Semana Mundial del Espacio. Dentro del proyecto se presentaron las figuras de reconocidas personalidades en el campo de la ciencia y tecnología, además de la presentación de proyectos por parte de los estudiantes de ingeniería. El evento que se tuvo consistió en traer a lo que son los futuros ingenieros en lo que son de preparatoria, alumnos, para que conocieran nuestras instalaciones y vayan viendo qué tipo de carrera estamos ofreciendo aquí en Valle de las Palmas. Continúa viendo todo lo que conlleva este gran evento, pero por lo pronto quédate viendo la siguiente sección de Sensor UABC. El pasado 8 de octubre, la Agencia Espacial Mexicana designó 5 lugares para la Semana Mundial del Espacio 2014. Uno de ellos fue el Centro de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Valle de las Palmas, donde se pudieron apreciar conferencias, talleres, exposiciones, una mesa redonda y la presentación de proyectos de los alumnos que estudian la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Yo me llamo Luis Arturo Limón Trasviña, tengo 20 años, voy en quinto semestre en la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Unidad Valle de las Palmas, en Centro de Ingeniería y Tecnología. Mi nombre es Ángelo Garibaldi Rodríguez, tengo 20 años, estoy estudiando Ingeniería Aeroespacial, quinto semestre, en UABC, Unidad Valle de las Palmas. Mi proyecto se llama Análisis de esfuerzos en la ventana de un avión. Nuestro proyecto pues trata sobre el análisis de esfuerzos en la ventana de un avión, porque los aviones empezaban a caer a principios de 1940, 1930. Y esto era debido pues a que las ventanas tenían una forma rectangular o cuadrada. Y nuestro proyecto pues básicamente es pues demostrarles que esa fue la razón por la cual los ingenieros y los investigadores
llegaron a esa conclusión. Nuestro proyecto se llama Turborreactor de Flujo Centrífugo y consiste en crear un turborreactor de flujo centrífugo tomando como base el turbocargador de un automóvil y adecuándolo a las necesidades que tengamos para que podamos generar un turborreactor que se pueda autosostener mientras le estemos administrando el combustible. El proyecto aún sigue en proceso, todavía no está completamente terminado, tenemos pensado presentarlo al final del semestre. Ok, bueno, pues ¿con qué fin hacemos esos proyectos? Esos proyectos los hacemos con el fin de una vez, ya que salgamos de la universidad, pues los proyectos nos van a servir de apoyo una vez ya que estemos en el campo laboral, porque en el campo laboral no sabemos si nos vamos a topar en el área de diseño o en el área de fabricación. Y esto es para que nosotros ya tengamos práctica de lo que estamos haciendo. En UABC Unidad Valle de las Palmas se llevó a cabo la Semana Mundial del Espacio, en donde se promueve la celebración de esta importante actividad de divulgación de los adelantos y beneficios que representan para la sociedad los desarrollos espaciales. Asimismo, se realizó el primer foro aeroespacial en el Centro de Ingeniería y Tecnología de la Universidad, en donde estuvo el taller de aeromodelismo impartido por el profesor Raúl García García. Me he dedicado a promover las actividades que entran dentro del módulo Cultura y Recreación del programa de Educación Física, que ahora ya están legisladas, y eso es lo importante, a nivel nacional, como prioritarias antes de las materias académicas. Mismas actividades que fueron erróneamente catalogadas como extracurriculares, que abre el caminito a las neuronas cuando se hacen procesos de racionamiento inmediatos. Y eso es lo interesante de todas estas actividades multidisciplinarias que están apoyadas en el módulo, en la plataforma de psicomotricidad. El aeromodelismo es una afición y deporte derivado de la técnica de construcción y vuelo de pequeños aeroplanos, denominados aeromodelos, que han sido preparados para volar sin tripulación. Hay instructores, gastan mucho dinero, eso es diversión, y les ayudan a ustedes gratis. Aprovechenlos. Ahí están. Los aeromodelos suelen hacerse a escala, bien como réplica lo más exacta posible de otros existentes, o incluso diseños de prueba para futuros aviones reales. Algunos estudiantes que asistieron al taller tuvieron la oportunidad de usar los aviones por medio de un control remoto. Nos encontramos en el taller de Ingeniería Aeroespacial, donde a mi izquierda se encuentran algunos de los prototipos que alumnos del CICTEC realizaron. Veamos qué nos dicen. Sí, me llamo Óscar Cervantes Huerta. ¿Cómo hicieron este prototipo? ¿Qué materiales usaron? ¿Cómo lo hicieron? Para prototipos como generalmente se usa lo que es madera balsa. También se puede utilizar lo que es un material que se llama foam board. Actualmente yo me encuentro fabricando uno nuevo que va a ser hecho de aluminio. Es una aleación de aluminio que realmente es usada en la industria. Entonces lo que estamos haciendo, empezando a utilizar materiales que ya se están usando en lo que es el industria aeroespacial. Materiales reales, son modelos pues hechos en un diseño propio. ¿Tienes mucho tiempo ya diseñando prototipos? Pues no mucho tiempo, yo creo que aproximadamente sería como un año que llevamos. ¿Cuánto duras alrededor? Si dices, voy a planificar un prototipo, ¿cuánto duras? Pues depende la complejidad tanto del material como del diseño. Generalmente pueden llegar a tardarse de 4 a 6 meses, posiblemente extenderse un poquito más, dependiendo pues el motor y todo eso. La dinámica del concurso consistió en que los jóvenes tenían que fabricar un planeador
compuesto en un 80% de madera y espuma de poliestireno, de unicel. Y la calificación se dio en dos fases. Uno, el alcance lineal del vuelo del planeador, y dos, que también se les promedió con un póster que los jóvenes debieron de haber realizado, que los jóvenes realizaron, y este tenía los parámetros científicos, tecnológicos científicos que nosotros buscábamos que los jóvenes adquirieran. Nos encontramos aquí con el ganador del concurso de planeadores. ¿Nos pudieras decir tu nombre? José Carlos Ramírez. Carlos. Miguel Ángel Fernández Lozano. García Osmark. Cristian Rivera. ¿Pudieras decir cómo fue creado tu prototipo? Ok. Todo empezó porque nos invitaron a concursar aquí. Y entonces nos dieron cierto tiempo y pues dijimos, no, pues vamos a reunirnos tal día y todo ese rollo. Entonces fuimos haciendo muchos prototipos. Teníamos una idea al principio, pero esa idea no funcionó. Y luego hicimos la siguiente idea que tampoco funcionó. Creo que el modelo 11 hicimos hasta 11 prototipos. Llegamos al modelo 11, que vendría siendo este. ¿Cuánto duró el procedimiento para...? Aproximadamente duramos una semana con todos los prototipos. Haciendo pruebas y todo. ¿Cuál fue la selección de materiales para llegar a este primero tenemos pensado madera, por la clásica madera, pero nos dimos cuenta que el AAA no es muy manejable. El AAA que escogimos, entonces pasamos a algo más económico y fácil de conseguir, que fue cartón. Entonces debido a que es ligero, que es fácil de manejar, pudimos llegar al prototipo barato. De los estudiantes que estuvieron participando se vio bastante motivación por la carrera de ingeniero aeroespacial. Estuvieron en todo momento preguntándole a alumnos que ya están aquí en la carrera por qué no volaba bien su avión o qué pasaba, ¿no? Y hubo una retroalimentación ahí con los mismos muchachos que les explicaban que lo hicieran de esta forma o le hicieran esta corrección rápida, ¿no? Para que tuvieran un mejor desempeño. Es bastante gratificante ver a un joven descubriendo la ciencia y la tecnología y sobre todo aplicándola. Es bastante gratificante que los jóvenes se vayan con un premio de algunos de nuestros patrocinadores, una tablet, por ejemplo, un kit para armar prototipos solares, que los jóvenes se den cuenta de que la ciencia y la tecnología es divertida. Nosotros partimos de la premisa de que antes de que nuestros jóvenes enfrenten los grandes retos del mañana, deben de entender la ciencia y la tecnología, las ciencias básicas y la tecnología. Y eso es lo que nosotros fomentamos, con eso nos quedamos, con el agradable sabor de boca de que los jóvenes de la Baja California, hombres, mujeres, trabajan juntos, son bastante competitivos y están interesados en la ciencia y la tecnología. Con eso nos quedamos. ¿Te has imaginado con ser parte de un equipo de porras como en las películas? Mi nombre es Ariadne Ruiz y el día de hoy quiero mostrarte el equipo que tenemos aquí en UABC Tijuana. El equipo de porras de UABC se decidió hacer ya que no había un equipo aquí que nos representara también lo que sería para eventos de fútbol americano, otros deportes o competencias. Entonces nos queremos dar a conocer para poder llegar a competir o presentar en eventos. Este semestre se empezó hace más o menos un mes y medio. El equipo lo formamos por medio de convocatorias. Tenemos varias personas que saben, entonces ellos también se encargaron de difundir el mensaje por medio de otras personas, invitándolos a que se unieran al equipo de porras. Por el momento no estamos compitiendo con otros equipos, pero ahorita en este momento nada más nos estamos enfocando en cosas escolares, como por ejemplo los partidos de la escuela o eventos así que se necesita el equipo, pero por el momento no estamos compitiendo. Sí tenemos pensado en ir, pero más adelante ya que el equipo esté bien formado y ya que tengamos más rutina. Los beneficios, aparte de estar en constante actividad física, nos ayuda también para tener mayor condición y tener la capacidad de desarrollar habilidades como gimnasia, baile, saltos y también cargas. Las mujeres pueden cargar, los varones pueden cargar, así como todos pueden hacer gimnasia y se les ayuda a cada uno de los integrantes a desarrollar las habilidades que les gustan. Nos apoya lo que es vicerrectoría, que nos va a apoyar con el uniforme, también la Facultad de Deportes y en general nos apoyan con lo que va a ser servicio social comunitario
también 3 créditos al equipo conformado, al equipo oficial ya. Se entrena dentro de lo que sería el gimnasio de básquetbol de UABC. También se entrena en las partes exteriores, dependiendo si hay actividades aquí adentro, y si se nos permite, a veces practicamos en lo que sería gimnasios de gimnasia para poder desarrollarla en un ambiente más seguro. Lo que se necesita ahorita, la verdad no pedimos mucho, más que nada aptitud, ganas, que quieran participar, que quieran esforzarse, más que nada dedicación, porque este es un equipo y cada equipo necesita mucha dedicación para realizar algo bueno. Los únicos que pueden entrar son los universitarios, no importa de cualquier campus que vengan, hay de Ensenada, de Rosarito, de Mexicali, pueden entrar, solamente que tienen que ser oficialmente de UABC, cimarrones. Forma parte de esta actividad deportiva. Por mi parte es todo, nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y hoy vengo a platicarte de la importancia de hacer diferentes snacks o colaciones. Los snacks son pequeñas comidas que hacemos entre el desayuno y la comida y la cena. Hacer estos snacks nos ayudará a sentirnos menos ansiosos, evitando que lleguemos con tanta hambre a la siguiente comida, evitando que caigamos en la tentación de comer algo poco saludable. Otro de los beneficios es que nos ayuda a mantener nuestro metabolismo acelerado, promoviendo así la quema de grasas. Dentro de mis snacks preferidos se encuentran la jícama y el pepino con un poco de chile y limón, porque son un alimento libre, es decir, que cuentan con pocas calorías, al igual que la gelatina light. Otra colación puede ser nuestras amigas las frutas, pero con eso sí hay que tener un poco de cuidado porque tienen mucho azúcar. Entonces, si vamos a escoger fruta, lo ideal es escoger una pieza en el caso de las frutas sueltas, como la manzana o la pera, o una taza si es fruta picada, como el melón o la papaya, o puede ser también fresas o uvas. ¿Y tú, cuál snack escoges? Las mejores historias se encuentran guardadas en sus memorias, al igual que los años dejan sabiduría. Las arrugas en sus rostros resaltan alegrías que comparten con sus seres queridos. No todos tienen nietos, no todos tienen hijos, pero con respeto y mucho cariño son un tesoro de las nuevas generaciones. Es por eso que los estudiantes y egresados y el público en general participan en el primer concurso de video Intergeneraciones, donde crean conciencia sobre la importancia de los adultos mayores. Hola, soy Robin Martínez, fui estudiante egresado de UABC de Mexicali, de la licenciatura en diseño gráfico, de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Soy uno de los creadores del cortometraje El Cuadrito, que fue el ganador del primer concurso Intergeneraciones, realizado aquí en Tijuana, Baja California. Yo soy el señor Luca Grande, también creador, junto al amigo Robin, del corto. Muy orgulloso de haber ganado este primer concurso, creo, ¿no? Sí, primer concurso. ¿No te cansas de ver ese cuadrito todo el día? No, agua. ¿Qué es lo que ves ahí? Nomás estás perdiendo el tiempo. ¿Y tú, abue, nada más ahí en el periódico? La experiencia nos ha dejado una enseñanza, yo creo. Más de lo que mostramos, más bien fue más lo que aprendimos. Je me suis pas laissé dégonfler. J'ai dit au gars, j'ai dit. Tu voudrais pas être moins grand, s'il te plaît? Hubo un derrame de líquidos tóxicos, abue, en Sonora. Sacude un sismo en California. Otra vez señales de guerra en Medio Oriente. Y ya hubo otro gasolinazo. Maltratar animales ya es delito. Pues sí, el modo de trabajar fue que Lucas siempre, a mí me tocó verle una vez en una actuación que tuvo y se me hizo padre. Me llegó el correo que tenía la invitación a participar, pues luego lo pensé en él. ¿A poco da todas las noticias de fútbol también? Ajá, es que aquí las noticias están, pero al minuto. A ver. Ven para acá. Bien, el mensaje para las personas para que participen en esta clase de eventos es que realmente hay veces que nos quejamos mucho de que no nos apoyan y todos queremos ya las cosas muy
que te las den, ahora sí. Y pues no, la cosa es ir a buscarla, ¿no? Salir a buscarla, sobre todo, es una cosa que hemos aprendido, y en mi caso, que nuestra escuela, la UABC, nos ha dado esa fuerza, ¿no? De buscar las cosas, de ir, de ganarnos lo que queremos, de ir y tomarlo, de no estar esperando a que las cosas nos las den. Entonces, pues hay que seguir haciendo lo que hacemos los cimarrones, ¿no? Seguir buscando, seguir queriendo tomar eso que nos pertenece y pues llevarlo a lo grande, porque tenemos la capacidad y de eso pues no me cabe la menor duda. Yo solo quiero añadir, sean sencillos y busquen su sueño. Es todo. Mi nombre es Luis Eduardo Medina Alvarado, tengo 21 años y actualmente estudio primer semestre en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El malabarismo me llamó mucho la atención porque desde niño miraba en el circo cómo malabareaban y me llamó mucho la atención el querer hacer eso. Se me hizo muy fácil malabarear, el malabarismo se me facilitó demasiado. No tardé más de un día en saber lo básico con el golo y conforme pasaron el tiempo, los días, practicaba todos los días, me fui acostumbrando más, me hice más habilidoso. Entonces ahí fue cuando mi repertorio de trucos se pudo aumentar. Malabarear me ha abierto varias puertas porque además de malabarear he aprendido a andar en zancos y he malabareado con diferentes artefactos. Por ejemplo, mi primer malabar fue el golo, luego comencé con las cadenas, luego me conseguí una bola de cristal que se le llama fushigi y luego ahorita actualmente estoy aprendiendo a usar algo que se llaman ring guards. El golo es un palo de un tamaño mayor controlado por otros dos palos que se pueden llamar baquetas. Con las baquetas tengo el control del palo más grande y puedo hacer trucos combinando el movimiento de ambos palillos o baquetas. En el caso de las pelotas aprendes mucho a coordinar tu cuerpo y la vista, porque cuando ves a los payasos malabareando, cuando ves a un artista urbano usando pelotas, te das cuenta que no es algo muy fácil. Y muchas personas tienden a confundirse entre la mano y la pelota. Lo que más me gusta de malabarear es de que tengo la habilidad de poder sacar a las personas fuera de la rutina. Tú estás todo el día en la oficina, todo el día en la escuela, estás en el carro, estresado, entonces llegas al semáforo y es cuando llego yo y te distraigo. Estás pensando en la tarea y llego yo con mis cadenas, con mi golo, con mis ring guards y tú solo te me quedas viendo y simplemente te quedas en blanco, observas lo que hago. Me encanta cuando hago feliz a los niños, porque ellos me ven malabarear y se les hace tan genial y les ruegan a sus padres que si me pueden ofrecer una moneda. Entonces yo los miro, en lo que estoy malabareando los alcanzo a mirar, que andan, papá, necesito darle una moneda a este malabarista. Entonces cuando me dan la moneda, yo solo les estiro la mano y ellos tienen una sonrisa que, wow, me hace llenar el alma de alegría. Siento que lo que me hace diferente de los demás malabaristas es de que yo quiero seguir adelante y no quiero estar pegado a un semáforo todo el tiempo. Cuando malabareo, las ideas fluyen, o sea, no pienso en nada más que solo me dejo llevar por el arte y físicamente me sirve mucho porque cuando malabareas quemas calorías, haces ejercicio. Los momentos en los que malabarea por necesidad ya se acaban. Así que ahora malabareo igualmente en mi casa o cuando tengo mucho tiempo libre y quiero ganar un poco de dinero extra, ya es cuando vuelvo a los semáforos. Pienso que el malabarismo me ha hecho madurar mucho y el estar en esas necesidades me han hecho saber lo que es la vida y las dificultades que estas traen. Muchas gracias por escucharme y más importante, muchas gracias por darme la oportunidad de llevarlos a un mundo mágico con mi arte. Mi nombre es Luis Eduardo Medina, soy artista urbano y soy cimarrón. Una vez más hemos concluido con este episodio de Sensor UABC y fue todo un placer poder compartir con todos ustedes un poco de lo que ocurre aquí en la comunidad cimarrona. Claro que sí, porque es muy motivante ver el área de oportunidades que nos brindan las diferentes disciplinas en esta universidad. No me queda más que recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube Sensor UABC. No se pueden perder nuestro próximo episodio porque tendremos un especial muy tenebroso para todos ustedes. Y esto fue Sensor UABC.